Diploma. Se abre un documento de Word y se le cambia la orientación a la hoja horizontal. Se empiezan a poner los datos que llevará el diploma, ya que se tienen todos los datos que se ocuparán. Se va a una correspondencia y selecciona la opción de seleccionar destinatarios. Ahí nos dará la opción de una lista. Depende de la selección, van apareciendo los nombres. Si se requiere imprimir, se va a un archivo. Si se le da a imprimir en impresora Microsoft, para un documento en computadora. Y así se elaborará un diploma, y esto nos sirve por si algún día nos piden ayuda o nosotros la necesitamos. Crear una factura electrónica en Word es algo fácil si la factura no es informativa o provechosa. De hecho, una factura no profesional puede resultar peor que inútil. Pudiera confundir o molestar a tu cliente. Aquí están algunos elementos importantes de buenas facturas. Tu factura debería contener la información correcta, tener una apariencia profesional y ser enviada oportunamente. Para crear una factura debe de llevar encabezado, insertar una tabla en la que deberás colocar cantidad, descripción, precio unitario, total, IVA y subtotal. Y así sucesivamente se llevará a cabo o mantendrás de lo que la factura va a tratar, y la tabla se irá llenando y después deberás de agregar la fórmula y te saldrá el resultado. Para crear una carta modelo en Word, primero debemos abrir un archivo en blanco, después creamos una lista de destinatarios. Ya que tengamos creada la lista, creamos la carta deseada y agregamos los lugares donde queremos variar la carta, o sea, en donde queremos que cambie el destinatario y cosas así. Si se quiere comprobar que esto esté bien, se va al archivo y se selecciona la opción de imprimir y selecciona la impresora Microsoft XPS, el documento grita.
Trabajo, tabla de ahorros. Primero se abre una tabla, después se le ponen los nombres de contenido y se van poniendo precio y nombres. Cuando se quiere un resultado se inserta la fórmula que se requiere y así hasta que terminemos la tabla y se tenga un resultado de lo requerido. Esto nos sirve para poder manejar con una cuenta mejor nuestros ahorros y no perder dinero o nos fallen las cuentas o los números ahorrados, o simplemente tener un mejor control. Para crear una tabla dinámica en Excel, antes de empezar, los datos deben organizarse en fórmula tabular y no tener ninguna fila o columna en blanco. Las tablas, las tablas son un excelente origen de datos de tabla dinámica por las que las filas que se agregan a una tabla se incluyen automáticamente en la tabla dinámica. Al actualizar los datos y las nuevas columnas se incluirán en la lista de campos de tabla dinámica. El primer paso es hacer clic en la celda de rango de datos o de tabla de origen. En la 2 vaya a insertar tabla dinámica recomendada. 3. Analiza los datos y le presenta varias opciones como en este, por ejemplo, los datos de gastos domésticos. 4. Seleccione la tabla dinámica que mejor le parezca y presione aceptar. El Excel creará una tabla dinámica en otra hoja y mostrará la lista de campos de tabla dinámica. 5. Si quiere incluir varios orígenes de datos o de tabla en la tabla dinámica, active la casilla agregar datos. Estos datos al modelo de datos. 6. Haga clic en aceptar. Excel creará una tabla dinámica en blanco y mostrará la lista de campos. Así dinámicamente podrás llenar la tabla. Para hacer una tabla de amortización necesitamos una cantidad que queramos liquidar. A esa cantidad le vamos a multiplicar la tasa de interés y lo dividiremos por el tiempo. Después de que hayamos hecho eso, vamos a dividir el saldo inicial entre el tiempo. Después sumamos la amortización más el pago. Ya después que hayamos hecho ese proceso y hayamos insertado esas fórmulas en la tabla, recorremos todos esos pasos para que sea en el tiempo que nosotros queramos hacerlo.